Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Decimos, quizá es el libro más profundo en el Nuevo Testamento. Es el libro, pues, con tanta profundidad realmente. Pablo sale desde los celestiales. ¡Wow! Es un término completamente nuevo para mí, ¿verdad? En la Biblia sí podríamos ver que en realidad, hay un concilio de la Trinidad Divina en la eternidad pasada. La Biblia no usa mucho el término de la palabra concilio, pero sí usa la palabra consejo, es decir, el resultado de ese concilio. Es decir, emana una determinación, hay una voluntad que sale de ese concilio, ¿sí? Y eso es lo que realmente la Biblia sí muestra. Lo muestra por toda la Biblia, ¿verdad? No son muchas las veces, pero sí lo suficientemente serio para hablar del consejo de Dios. Cuando habla del consejo de Dios, se refiere a que en la eternidad pasada Dios tuvo un concilio. Y de ese concilio surge un consejo. Es decir, surge una determinación, surge una voluntad, surge realmente una decisión que se tomó en ese concilio. Y a eso se le llama el consejo de Dios. Entonces, en este consejo, fíjense, estamos aquí, de nuevo, quiero devolverme al versículo 4. Y quiero tomar ese verso, según nos escogió en él. Ahora quiero hablarlo desde ese punto de vista que estamos tomando. Me explico de cómo realmente nosotros llegamos a ser hijificados, o cómo nosotros llegamos a ser la filiación de Dios, ¿sí? O si lo decimos de otra manera, es decir, cómo llegamos a ser glorificados o redimidos en nuestro cuerpo, perdón. Entonces, todas estas cosas, hermanos, surgen realmente desde la eternidad pasada en ese concilio de la Trinidad Divina. Entonces nosotros queremos decir, ¿verdad? Aquí en Efesios 1:4, según nos escogió en él. Esta palabra, nos escogió en él, fíjese, realmente está denotando que la esfera en donde fuimos elegidos, es decir, es en la persona de Cristo. Así definitivamente, sin Cristo no hay manera, ¿ve? Entonces nosotros fuimos escogidos, elegidos en la esfera de la persona de Cristo. Entonces, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Porque lo quiero hacer claro para que nosotros sepamos cómo es que Dios, tiene un decreto, ¿me explico? Y en ese decreto,
Él dice de su Hijo Jesús, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es Salmo 2, el verso 7. O sea, eso lo hace Dios un decreto para todas las generaciones, para todos nosotros. Entonces nosotros no tenemos opción, ¿me explico? Simple y sencillamente, el Hijo es el modelo que Dios ha establecido. El Hijo es el patrón a seguir. El Hijo es el prototipo, ¿ve? O sea, que Dios ha establecido para nosotros. Y todos nosotros debemos de ir en ese prototipo, en ese mismo patrón, en ese mismo modelo. Entonces quiero decir que Él nos escogió, ¿verdad? En Él, en la persona de Cristo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Digo, si lo decimos de una manera, o sea, ahí es donde surge la elección de Dios. Y ahí es donde surge, podríamos decir, o sea, el que nosotros seamos la filiación de Dios. O sea, o la hijificación de Dios. O lo que diría Romanos 8:29, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes con la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Digo, ese era el plan de Dios. Ese era, o sea, lo que Dios tenía en mente. Esa es la manera por la cual Él nos escogió, basados en la persona de su Hijo. Su Hijo fue la esfera en la cual Dios nos eligió, nos escogió, nos seleccionó, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando, hermanos, que nuestra elección proviene realmente desde la eternidad pasada, ¿sí? Y dicho de otra manera, por ejemplo, cuando Dios llega, fíjese, cuando Dios llega, bueno, por esa razón Dios creó los cielos y la tierra, vamos a decirlo así, ¿sí? Sería el siguiente paso. Pero todavía cuando Dios llega a Génesis 1:26, fíjese cómo dice Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, el Señor estaba diciendo, quiero que el hombre sea como uno de nosotros. O sea, quiero que el hombre tenga nuestra vida divina, tenga nuestra naturaleza santa y que sea como uno de nosotros. Fíjese, es importantísimo realmente aquí en Gálatas. Ve, en Gálatas, bueno, es que luego, mire, yo digo, o sea, porque luego a veces lo decimos, ¿verdad? Y decimos que, pues digo, que tenemos la vida divina de Dios, que tenemos la naturaleza santa de Dios, ¿sí? Y luego decimos que tenemos el ADN de Dios, el genotipo y el fenotipo de Dios. Bueno, digo yo, a veces puede parecer muy atrevido, ¿ve? Pero fíjese, déjeme le leo unos versículos aquí en el libro de Gálatas. Dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Escuche, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Pero fíjese, cuando usa esta palabra, y a tu descendencia, es decir, a veces usa la palabra simiente, ¿ve? Pero a veces usa la palabra, a veces se traduce por esperma.
En el griego esta palabra dice, déjese lo leo de nuevo. Estamos en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, es decir, a su simiente, a su esperma. ¿Sí? No dice y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Y a tu esperma, la cual es Cristo. Por eso yo digo, la Biblia es un libro maravilloso, hermanos, maravilloso, que realmente requiere toda nuestra atención, realmente, así. Entonces, quiero decir que realmente tiene unos misterios tremendos, ¿ven? Tremendos, pero realmente nos está mostrando la manera en cómo Dios lo ha diseñado todo. Ese es el hecho, ¿ve? Ese es el hecho que muestra cómo Dios, lo ha hecho. Y lo ha hecho para nosotros. Y nosotros, ¿me explico? No somos producto de la evolución de las especies, ¿ve? Nosotros somos de la especie de Dios. Nosotros somos de la especie divina. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Nosotros tenemos el esperma de Dios. Digo, es lo que está diciendo Gálatas. Vuelvo a repetir. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, es decir, a su simiente, ¿verdad? No dice y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo, y a tu esperma, la cual es Cristo, a tu descendencia, a tu simiente. Wow, entonces digo, entonces, verso 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia, es decir, el esperma, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces digo de otra manera, hermanos, por eso decimos eso, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor, por ejemplo, en Génesis 1:26? Génesis 1:26, el Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, hagamos al hombre de nuestra misma especie, ¿ve? Como uno de nosotros, de nuestro esperma. Wow, digo, es casi inconcebible, me explico, para la mente humana, hermanos. Pero este es el griego y esta es la palabra que usa, ¿ve? Y esta es la palabra que realmente usó el Señor cuando le dieron la escritura allí en la sinagoga, y él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha mandado, ¿verdad?, para que libere a los reos, a los pobres, a los cojos, a los menesterosos, ¿verdad? Es decir, y los traiga al año agradable del Señor. Entonces, hermanos, estamos hablando de eso. Dios nos eligió desde antes de la fundación de los cielos y la tierra. Dios nos escogió. Dios nos seleccionó. Dios nos eligió ahí. En Génesis 1:26 da otro paso gigante, ¿me explico? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra misma especie, de nuestra misma naturaleza, de nuestra misma vida, de nuestro mismo esperma. Que tenga nuestros mismos genes, nuestro mismo ADN.
Y hermanos, ahorita aquí estamos al final de estos tiempos. Estamos a punto de ser la revelación de los hijos de Dios. ¿Ve? O sea, estamos a punto de manifestarnos. Y todo mundo, la creación entera, espera la manifestación de los hijos de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Amén.